La terapia génica. Una alternativa para solucionar alteraciones genéticas insertando un gen normal a células que carecen de este gen. Se ha tratado enfermedades como fibrosis quística, talasemia, el cáncer o el que expondremos a continuación, la inmunodeficiencia combinada severa. En el año 1991 se llevó a cabo una terapia, la cual consistía en la reposición de un gen ausente que codifica la enzima adenosina desaminasa o conocida como ADA. En Londres, de un paciente enfermo se extrajeron células sin el gen ADA. Estas células fueron llevadas a un medio de cultivo y posteriormente la muestra se envió a Holanda. En Holanda, de un paciente sano, se extrae una célula que tiene el gen ADA y que se manifiesta de forma normal. Este gen se aisló con la finalidad de colocarlo dentro de un virus modificado. Este virus iba a servir como un vector para transportar el gen hacia las células enfermas. Y de esta manera, las células enfermas obtenían el gen ADA, el cual se iba a expresar dentro de ellas, y una vez expresadas, se iban a inocular nuevamente en el paciente enfermo. De esta manera, el paciente producía dicho gen, producía dicha enzima y su enfermedad iba a ser tratada. Tradicionalmente, cuando se encontraban casos de estos niños, eran aislados o mantenidos en un ambiente estéril, ya que estos niños no podían estar en contacto con la naturaleza o con el ambiente debido a la presencia de virus o bacterias que les podían causar enfermedades. Tenían que estar en una burbuja, literalmente. Por eso estos niños los conocían como niños burbuja. Esta enfermedad se solucionaba con un trasplante de médula ósea. Sin embargo, en todos los casos no encontraban una médula compatible. A inicios del siglo XXI, un grupo de investigadores realiza una terapia génica modificada de la anterior en 10 niños menores de 1 año que padecían de esta enfermedad. Sin embargo, 30 meses después del tratamiento, 2 niños desarrollaron leucemia, un tipo de cáncer. Y lo peor es que uno de los 10 niños no respondió al tratamiento. Afortunadamente, este último encontró un donante de médula compatible. Es por eso que se hacen estas preguntas. ¿Es ético hacer terapia génica para solucionar enfermedades hereditarias? ¿Se debe informar al paciente sobre los pros y los contra? Todas estas preguntas serán respondidas por Luchito Urupec, que a La Biología Te Hará Libre ha llegado para hablarte sobre bioética. ¿Qué es la bioética? La bioética viene a ser una rama de la ética que se ocupa de promulgar los principios de conducta que un individuo debe contemplar en su realizar o quehacer científico, sea en el aspecto médico, en el trato adecuado a los animales o en el trato del ser humano frente al ambiente. Pero aparte, la bioética está comprometida con otros temas, como la eutanasia, la clonación, la experimentación animal o la manipulación genética. A raíz de esto, muchas instituciones importantes en el mundo, como el caso de la UNESCO, se sumaron a esta causa y promulgaron una Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos, el cual dice que el genoma es la base fundamental de todos los miembros de la familia humana y del reconocimiento de su unidad intrínseca y diversidad. En conclusión, el genoma humano es nuestro patrimonio, es un patrimonio de la humanidad, el cual debe ser tratado con respeto y respetando los derechos y la dignidad de las personas. En el año 2003 se aprueba la Declaración Internacional sobre los Datos Genéticos Humanos, el cual habla que el objetivo es garantizar la dignidad y los derechos de las personas en cuanto a la obtención de datos genéticos o estudios de ADN humano. El recojo del material genético, según esta declaración, debe basarse en el consentimiento previo de la persona, con conocimiento de causa. ¿Para qué quieres mi ADN? Y sin ánimo de lucro ni obtención de beneficios personales. Estos puntos importantes se conocen hoy en día. Y además, la bioética tiene 4 principios fundamentales. Habla del principio de autonomía,
respetar los valores y opciones de cada individuo en aquellas decisiones básicas que le atañen. O sea, que cada individuo es libre de decidir. Este principio es la base del consentimiento libre e informado. El paciente decide por su propio bien, sin que se le imponga en contra de su voluntad o aprovechándose de su ignorancia. Esto se aplica en la terapia génica, por ejemplo, cuando se le dice al paciente los pros y los contras del tratamiento. Principio de beneficencia, o sea, que la persona está en la obligación de hacer el bien. No se puede hacer el bien a costa de hacer un daño. Y sobre todo, esto va de la mano con el principio de no maleficencia. Abstenerse de realizar actos que pueden causar daño o perjudicar a otros. El análisis de este principio va de la mano con el anterior que hemos mencionado, con el de beneficencia, para que prevalezca el beneficio sobre el perjuicio. Y ante todo, el principio de justicia, ya que todos somos iguales y no debe haber discriminación de ningún tipo en cuanto al acceso de los recursos. Debe haber un reparto equitativo. Por eso se habla de disminuir las situaciones de desigualdad, tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales. Pero aparte, la bioética tiene consideraciones éticas sobre la manipulación genética y la biotecnología. Por ejemplo, consideraciones sanitarias, ya que al utilizar bacterias manipuladas genéticamente pueden aparecer nuevos patógenos que produzcan enfermedades nuevas. Condiciones ecológicas. En el caso de la bioremediación, se liberan organismos genéticamente modificados, pero que esta aparición de estos organismos pueden provocar que otros microorganismos benéficos desaparezcan. También se ve situaciones socioeconómicas, ya que aquellos países que dispongan de herramientas biotecnológicas tendrán mayores producciones agrícolas, ganaderas o industriales, lo que aumentaría la brecha entre los países de primer mundo y los países subdesarrollados. Y también condiciones éticas, aplicación de test genéticos o de sondeos por parte de las compañías de seguros de vida y la selección de personal para un puesto de trabajo, obviamente con previo conocimiento del genoma. Si se escogería a las personas por sus genes y no por su capacidad intelectual o destrezas, estaría atentando contra la intimidad y los derechos de las personas. Dicho esto, estudiemos los siguientes casos. Hagamos un estudio de casos. Las compañías de seguro. Suponga que una pareja de esposos tiene un hijo que padece de una enfermedad genética y desean adquirir un seguro. Las compañías de seguro tendrían derecho a cobrar primas mayores a los individuos con alto riesgo de una enfermedad hereditaria. O sea que si tu hijo nace con enfermedad de Huntington, por ejemplo, vas a tener que pagar un seguro muy caro, muy independiente de los otros seguros. Conocer los resultados de las pruebas de predisposición genética, o sea que tú tienes que darle a la compañía de seguro una muestra de tu perfil genético para que ellos decidan si te dan o no el seguro. Y sobre todo, negarse a asegurar a un niño cuyas pruebas prenatales muestran que sufrirá una enfermedad genética grave. ¿Será ético esto o no será ético? Otro caso que estudiamos es la selección de personal por parte de los empleadores. Suponga que el 10% de la fuerza de trabajo en una fábrica es particularmente proclive al cáncer por productos químicos e industriales. Un empleador ¿tendrá la obligación de hacer que el lugar de trabajo fuese más seguro para esta minoría? O sea, el empleador tendrá que mejorar las condiciones de trabajo para estas personas, ¿no?, que son proclives al cáncer, para que no se vean dañadas. Segundo, ¿tendrá derecho de requerir un examen genético previo al empleo? O sea, ¿debemos suministrarle un examen genético a nuestro empleador para decidir si nos contrata o no nos contrata? Tercero, ¿tendría el derecho de negar el empleo a estos obreros simplemente por tener esos genes que lo vuelven predispuesto al cáncer? ¿Y tendrá el derecho de exigir a estos obreros que paguen un servicio complementario o un seguro complementario muy aparte del que le brinda su empresa? ¿Sería su respuesta la misma si la minoría implicada fuera el 1% de la fuerza de trabajo o el 40% de la fuerza de trabajo? ¿Es ético o no es ético? Tenemos un caso mucho más grave, el caso de Jesse Gelsinger. Gelsinger era un chico que sufría de la deficiencia de una enzima, ornitina transcarbamilasa.
viéndose la incapacidad de metabolizar el amonio, subproducto del metabolismo de las proteínas. Sin embargo, él fue incluido en una serie de ensayos clínicos realizados por una universidad en Estados Unidos que buscaba desarrollar un tratamiento para esta enfermedad. Gelsinger fue tratado con un vector adenoviral que portaba el gen, administrándose la dosis más alta del vector. Esa dosis alta le provocó la muerte días después, producto de una respuesta inmune causada por el uso del virus, en este caso que funcionó como vector. Producto de esa muerte, los tratamientos en terapia génica ya se hicieron con mayor cuidado. Sin embargo, la FDA hizo una investigación. La investigación llevada a cabo por la FDA concluyó que los científicos mostraron un comportamiento inadecuado, hablándose incluso de negligencia, y se encontraron las siguientes acciones, que incluyeron a este señor como sustituto de otro voluntario que se echó atrás, a pesar de poseer los niveles más altos de amino, en los que deberían haberse testeado en este ensayo, ¿no? O sea, debieron tener en cuenta los niveles de amino que este paciente mostraba y decidir si entraba o no entraba, o calificaba o no calificaba. Fallo por parte de la universidad para informar a los pacientes que habían experimentado efectos secundarios como causa de la terapia génica, o sea, no se comunicó, se ocultó información. Y eso se vio o se confirmó cuando se detectó un fallo en la documentación de consentimiento en la que no se discutía claramente la muerte de monos que fueron expuestos a un tratamiento similar al que hicieron con este señor Gelsinger. Por lo tanto, aquí no hubo un comportamiento ético por parte de los investigadores. Esto y mucho más se habla aquí en la biología de Aralí. Esto fue todo por hoy. Luchito Urupeque se despide.